Muy buenas tardes, muy buenas noches con todos. ¿Me escucha? Voy a desconectar la computadora. ¿Cómo estás, Sarita? Carmen, Patricia, Cristian, Carmen, otra vez, Anita. Buenas noches con todos. Buenas noches. Bien, esperaba un poquito más. No se van a conectar más, parece. Estamos los 6 más 1. Bien, ¿cuál es el plan de esta tutoría? Como les indiqué el sábado, se trata de hacer práctica, hacer en la práctica. Quería de pronto revisar el resumen y los foros, pero les digo que al menos el foro no lo ha hecho nadie. Y déjenme ver si el resumen alguien ya lo hizo. El resumen, creo que tampoco. Solamente María Saltos ha hecho el resumen. Bien. Porque era de revisar un poco el texto, claro que lo iba a hacer como anónimo, y repasar las normas de escritura. Sí, claro, sí. No estoy echándoles la culpa, sino que le estoy diciendo cuál era el plan. Ahora voy a modificar el plan. No, y está bien porque no, para mí, hasta que no lleguemos a producir textos científicos, no hay ningún apuro. Lo que sí me importa es que vayamos juntos por esta senda de aprendizaje y repaso, porque pues las normas gramaticales no son normas nuevas para nadie. Y ahora lo que más nos toca es aprender un estilo de redacción, cómo redactar, lo que es lo más importante, ¿no? Espero un ratito que están tocando la puerta, unos segundos. Ok, listo. Entonces vamos a dar una lectura rápida a la unidad número 2. Comenzamos por el contenido. Como ya adelantamos, el texto es gramática y ortografía. Y tenemos 4 sesiones, las categorías gramaticales y funciones sintácticas, que es algo muy conocido por todos, escritura y acentos, signos de puntuación, y lo que es matización y asociación sobre precisión léxica y semántica, ¿no? Bien, entonces cuando hablamos de gramática y ortografía, estamos hablando de términos que son diferentes, sin embargo, pues se usan mucho. Y el texto aquí nos habla de que un referente para nosotros, dentro de lo que es la estructura de las oraciones y cómo se escriben las palabras, frases y oraciones, van a ser las instituciones como la Real Academia de la Lengua Española y las sociedades ecuatorianas o latinoamericanas de lengua, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces ciertas palabras, ciertas frases cambian de acuerdo al contexto, ¿no es cierto? Si alguien dice, oye, parece que se va a caer el cielo, para mucha gente en el campo, el que se vaya a caer el cielo es que va a llover. Pero si uno lo dice en cualquier contexto, parece que se va a caer el cielo, lo puede tomar como otra cosa. Entonces, es importante siempre conocer el contexto de dónde se surge la lengua. Y eso también, pues, de alguna manera lo regula estas asociaciones. Bien, el primer punto son las categorías gramaticales y funciones sintácticas. Cuando hablamos de sintaxis, estamos hablando del orden de las palabras de las frases con el cual tiene sentido para nosotros. Y nos da
a recordar un poco sobre las más importantes, ¿no? Sobre el determinante del género gramatical y el número. Es decir, es diferente decir la, los, para quien habla bien la lengua, ¿no es cierto? Es decir, tú puedes hablar y decir las mujeres, pero también puedes decir las mujeres, y como que no se entiende, ¿no? O los hombres o el hombres, siempre hay una conjugación, pero un juego en el cual debe coincidir pues el género y el número dentro de una frase. Cuando hablamos de sustantivos, esto es muy importante porque aunque usted no lo crea, hay muchas personas que escriben sin sustantivo. Se refieren a algo que se supone que alguien sabe, pero uno no sabe. Y aunque usted no crea, hay muchas personas que hablan así. Por ejemplo, corrió tan rápido que de repente se cayó y se golpeó la cabeza. Y uno se queda, ¿pero quién? ¿De quién está hablando? ¿O de qué está hablando? ¿Está hablando de una persona o de un animal? ¿Está hablando de un deportista? ¿Está hablando de un niño? No entiendo. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de los sustantivos. El adjetivo, que dentro de nuestro idioma es muy importante porque le da características al sustantivo, de alguna manera modifica o le da un atributo, tamaño, color, forma. El pronombre, pues, es quien sustituye, como podemos decir Juan, como podemos decir él, o cuando podemos decir las personas o ellos, el pronombre. El verbo, que obviamente es muy importante porque es quien denota lo que pasa en la acción que estamos refiriéndonos. Sin el verbo, una oración no solamente carece a veces de sentido, sino que carece a veces de relaciones, porque uno dice, bueno, ¿qué pasó? Uno puede estar hablando de una persona o un objeto y olvidarse del verbo y decir, Carlos eh, en amarillo, y se queda así, ¿no? Carlos en amarillo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Carlos en amarillo? Carlos vistió en amarillo, Carlos se fue por una ruta amarilla, porque es el verbo quien da verdaderamente la acción, ¿no? El adverbio que modifica la situación de la oración, la preposición, que de alguna manera enlaza las palabras en sí. Esto vamos a trabajar bastante con estas tres últimas, la preposición, la conjunción y la interjección, porque de alguna manera cuando uno comienza a redactar necesita de ciertas relaciones de palabras que te ayuden a conectar. A veces hay palabras tan simples, por ejemplo, cuando uno aprende a redactar lo que es un objetivo, siempre nosotros pasamos redactando el objetivo. Objetivo. Ahí está bien escrito. Resulta que un objetivo tiene tres partes, ¿no? El qué, que es la acción, ¿okay? El cómo, que es la forma de cómo se va a llevar a cabo el objetivo, y el fin, que es el para qué o para quién. Entonces, aunque usted no lo crea, armar un objetivo para muchos es muy difícil, porque, por ejemplo, queremos en este momento identificar cuáles son las categorías gramaticales y funciones sintácticas de la lengua. Bueno, y ese es el qué. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de un trabajo de grupo. Y cuando yo digo por medio, yo estoy usando justamente una palabra que me permite enlazar frases, me permite dar sentido, al cual ustedes obviamente ya tienen que haber leído el resumen, le llamamos conectores. Ahora, estos conectores no tienen sentido solo, sino en tanto ellos son capaces de relacionar.
Asimismo puedo decir mediante, a través, por medio de. Y cuando ya llego al fin de por qué hago un objetivo, pues lo que hago es decir, ¿para qué? ¿No? ¿Para quién o para qué? Entonces yo voy a tener qué voy a hacer mediante tal cosa y para qué lo voy a hacer. Muy bien. Seguimos. Ok, entonces el texto nos enriquece un poco con no solamente definiciones, sino también ejemplos. Objeto directo, objeto indirecto, los pronombres en singular y plural, los complementos. Nos habla de la escritura y acentos. Nos habla cuando son palabras agudas, graves, cuando se tildan. Espera un momento, por favor. Sorry, que hoy día le dio antojo a todo el mundo a tocar la puerta. Bien. Le estaba diciendo que hablamos de palabras agudas, graves y esdrújulas, y no solamente cómo se estructuran, sino también cuándo se tildan y cuándo no, y las palabras sobre esdrújulas que en este caso, pues, en su sílaba tónica también se tildan. Ok, y están los pronombres. Insisto, no se trata de una clase dramática, se trata de revisar un poco para poder hacer el taller, que es lo que me importa, o lo que nos debe importar. Habla sobre los signos de puntuación, y esto es muy importante, aunque muchos podrían escribir sin puntos, pues es un arte, verdaderamente no escribir con ellos, ¿no? Bien, y cuando se habla de la parte 4, que es la precisión léxica y semántica, que tiene dos partes, que es la matización, que de alguna manera, pues el sentido de cómo escribimos también le da énfasis a nuestra escritura. Esto se ve mucho, por ejemplo, en las lecturas que son motivacionales, que son tipo de motivación, que te invitan a superarte, de autosuperación, que en el momento que tú lees es como que si alguien te estuviera animando a ser mejor, animando a ser mejor. Sin embargo, este énfasis que se hace en las frases se queda justamente en los signos de puntuación, en cómo están ordenadas las frases, cómo están ordenadas las palabras, y de una u otra manera, pues, tratan de dar un mensaje fuerte detrás de cada párrafo. Y cuando hablamos de asociación, estamos hablando de que, de alguna manera, pues, todas las frases eh, se asocian para dar una gran idea. Es interesante que cuando tú escribes, siempre debes tener por lo menos una estructura de tres partes. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Una introducción que de alguna manera es cómo vas a plantear el tema.
un desarrollo de cuáles son los argumentos de ese tema o cuáles son las justificaciones de ese tema y una conclusión que es la introducción de alguna manera, ver si de verdad se ha cumplido o no se ha cumplido. Ok, y ese es los apuntes que nos dan el tema de hoy. Bien, voy a compartirles un momento cuál es el trabajo para esta semana y cómo nos vamos a organizar. La idea es que nos organicemos desde esta tutoría para después guiarlos cómo pueden hacer mejor el trabajo. Chicos, me van a esperar un momento. Disculpe que tengo que hacer un trabajo aquí. Yo les cuento lo que pasa. Lo que pasa es que me están tocando la puerta y quieren ir a pasar a ver unas cosas al patio y tengo que coger a mi perrita y amarrarla. Eso es sinceramente lo que pasa. Y como mi perrita me hace caso solamente a mí, voy a bajar. Así que les pido que me esperen unos 5 minutos máximo y vuelvo a venir con ustedes, ¿no? Mil disculpas.
Gracias, chicos. Muy amable. Buenas noches. Bien, jóvenes. Entonces, a ver, tenemos 3 actividades en esta semana y yo necesito justamente hacer retroalimentación en clase de esas actividades. ¿Cuáles son? Las del resumen. Tenemos el foro. Esta semana tenemos el video y el trabajo, ¿no? De exposición. Entonces, para ganar tiempo y aprovechar los que están aquí en clase, el trabajo consiste, vamos a leerlo, en hacer grupos de 4, puede ser grupos de 3, de 2, puede ser pareja. Trate por favor de hacerlo siempre en equipo, porque es tarea de equipo. Yo sé que a muchos les gusta trabajar individualmente, pero es necesario trabajar en equipo porque es un trabajo arduo. Entonces, por lo menos en pareja, máximo 4 personas. Hace la lectura de este manual de ortografía de la RAE. Le clic aquí. Es que, Cristian, justamente el día de hoy van a preparar el trabajo aquí. Aquí van a preparar el trabajo. No vamos a hacer individual, vamos a hacer en pareja mínimo y máximo en 4. Entonces, vamos directamente al índice y nos pide que nos quedemos en el capítulo 2, que uso de varias letras en particular, y ahí vemos varias letras, ¿ok? Bien, es lo que nos pide hacer. Entonces, hay que elegir este grupo de letras, B, W, W, B, V y W, C, K, Q, Z, y la H, la G y la J, la H, la I y la Y. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, hoy día elegimos el grupo, ¿ok? Que es repasar las normas de ortografía del uso de estas letras que son de alguna manera más complicadas cuando uno escribe. Entonces, con base a estos apuntes y la lectura anterior, obviamente, de las estrategias didácticas, vamos a elaborar estrategias para aprender el uso de estas letras que he elegido. Entonces, por ejemplo, si Cristian hace la letra B, la W y la V, van a ser estrategias didácticas para aprender el uso de las letras elegidas. Una sola actividad. Yo sé que cuando uno habla de estrategia es algo más amplio, pero vamos a hacer una sola actividad. Una sola actividad. Una sola actividad en la cual usted invite a los estudiantes a trabajar en un recurso. Ese recurso puede ser virtual, ese recurso puede ser físico, puede ser un juego, puede ser una actividad escrita, pero tiene que haber una actividad que usted prepare con los estudiantes para aprender el uso de estas letras. Una vez establecida la estrategia, vamos a elaborar un video en donde, y aquí por eso es importante el hecho de que sean 2 o más, cada uno exponga las respuestas a preguntas. ¿Qué es la ortografía? ¿Cuál es la importancia actual de su enseñanza? ¿Cuáles son las características gramaticales y ortográficas de las letras que decidieron trabajar? ¿Qué estrategias didácticas proponen para la enseñanza de las mismas? Son 4 preguntas que se tienen que hacer y que se tienen que responder. Y a modo de conclusión, describan al final de su video las reflexiones que llevan a las siguientes preguntas. ¿De qué forma la dinámica de nuestra vida cotidiana actual modificará las normas gramaticales y ortográficas de nuestra lengua? ¿Y qué tan necesario es memorizar reglas ortográficas para establecer comunicación en diversos ámbitos? Si usted se da cuenta, es un video largo porque primero tiene que exponer la actividad, estrategia didáctica, la actividad didáctica. Segundo, responder las preguntas del numeral 5 y, a modo de conclusión, las del numeral 6. Entonces, mientras más grande es el grupo, mejor.
Igual si es en pareja puede dividirse el trabajo. Entonces el video debe tener una duración entre 8 y 10 minutos. Entonces podemos utilizar un video gráfico, es decir, usted puede utilizar un PowerPoint y grabarlo en forma de audio también. Eso también lo puede hacer. Y bueno, ahí nos habla de citas. Déjenme revisar esto, que puede ser que esté redactado de forma clara, incluya el documento, datos. Ah, ya, es que está mal. Dice, incluyen en su documento datos de identificación, título de trabajo. No. Nosotros vamos a hacer solamente el video, ¿ok? El video. Y usted en un enlace junto al video me va a poner el material de la estrategia didáctica, ¿no? No va a ser ningún documento porque es doble trabajo, no tiene sentido según lo que veo aquí. Repito, ¿qué es lo que tiene que hacer cada grupo? Tiene que, vamos a elegir, usted puede repetir, ¿no? Porque aquí está a libre elección, ¿no? Van a elegir cualquiera de estos apartados, ¿no? Son 5. Usted puede elegir del capítulo 2 de este enlace, cual ya lo abrimos. Con base en estos apuntes, va uno a elaborar una estrategia didáctica. Ese material lo pone en un enlace, un drive que también lo adjunta a la tarea. Por ejemplo, si usted hace un PowerPoint, lo puede unir. Pero para mí lo que importa es el video, ¿no? Porque en el video usted va a explicar la estrategia didáctica y va a responder las preguntas, estas que son preguntas semánticas y conceptuales, y estas que son preguntas reflexivas. El video tiene que tener de 8 a 10 minutos. Entonces, ¿qué es lo que les voy a invitar en este momento a hacer? A trabajar en los grupos, ver qué material pueden hacer, ver cómo se pueden coordinar. Estamos 31 de octubre. Estaría esto para el 15 de noviembre, ¿no es cierto? Es decir, estamos 31. Para el martes 15 ya debería estar máxima la entrega de este video. Los 15 días para trabajar esto. No es necesario hacer un documento aparte, porque no está claro aquí. Lo que sí pido es, si en el video no queda claro el recurso, poner los materiales en un enlace adjunto al video cuando se cargue. Bien, entonces en este momento voy, sí, Sarita, solo el video. Y si el video no es suficiente para explicar toda la estrategia y hay materiales que usted quiere adjuntar, adjunto un enlace, un drive en donde están los materiales del video. Por ejemplo, usted explica que va a usar un juego de secuencia, así como Parchís, para el uso de la C, la K, la Q y la Z. Entonces, de pronto, usted explica el video, hace un video del juego, hace unas imágenes. Si usted quiere subir el procedimiento del juego o otras imágenes, también lo puede hacer. Sarita, de 8 a 10 minutos. Sarita, te escucho. Oh, me quedé. Hola, buenas noches. Sí, se me inhibió así todo. Máster, la pregunta que yo le quería hacer, buenas noches con todos, es cada uno tiene que dar su opinión en el video sobre cada una de las preguntas o podemos compartir las preguntas. Por ejemplo, yo doy la opinión de la primera pregunta, otro compañero de otra pregunta y así sucesivamente. ¿O es importante la opinión de todos con las mismas preguntas? No, tiene que compartir las preguntas. Es la idea del grupo y que les pone cualquiera de sus compañeros. Pero lo que sí tienen que hacer es exponer todos. Ya, claro. Ya, es válido de pronto que hagamos una sala de Zoom y grabar así mismo como una videoconferencia o hacemos videitos con el teléfono y luego recopilamos todo eso en uno solo.
Como ustedes quieran. La Ah, ya. cuestión es que se cumpla primero, ¿no? La explicación de la estrategia didáctica. Ok. Segundo, las preguntas del numeral 5 y después la del numeral 6. Lo que sí les decía es que como aquí al final de las instrucciones está confuso porque pide citas y fuentes, pide un documento, pero si uno ve ahí el documento no está explícito qué es lo que pide. Entonces lo que sí voy a pedir es que si el video no es suficiente para explicar toda la estrategia, porque hay muchos materiales, muchos procesos, sí me ponga el material adjunto en un enlace que puede ser Drive, eh, en donde usted comparte los materiales. Pero efectivamente, como vamos a revisar eso también en clase, ahí mismo pues saldrá las inquietudes. Ok, listo. Entonces, estamos aquí 8 personas. Bien, podrían hacer 2 grupos. ¿Se animan a que yo distribuya los grupos o ustedes por ahí se conocen y arman los grupos ustedes de 4 personas? ¿Qué dicen? O de forma aleatoria, simplemente yo hago los grupos y salen 2 grupos de 4. ¿Cuál es la ganancia de los grupos de hoy? Bueno, ya ingresó alguien más. Es el hecho de ganar tiempo, ¿no? Ganar tiempo, el hecho de que también yo puedo ahí dar ideas en cada grupo. Y lo único que después tienen que juntarse es armar el video y enviarlo. ¿Qué dicen? O armamos aquí los grupos. Máster, una última pregunta. En el ítem 10 y 11 dice redacte de manera clara y sencilla y en la 11 incluya su documento, datos, identificación, etcétera, pero no dice que no vamos a hacer un documento, que no es necesario. Por eso, justamente por eso lo explicaba, porque en las instrucciones del documento, Ah, ya. recuerden que estos son materiales que ya son subidos con anterioridad en el curso, pero si uno lee, nos pide el video hasta aquí, y en el numeral 8 dice, bueno, acá, en el 9, recuerden de sus citas y fuentes de consulta. Bueno, hasta ahí está bien, porque usted en el video podría ponerlas. Pero aquí dice, deben apegarse a las normas APA. Entonces, de caso contrario, se considera, nosotros no vamos a hacer citas textuales porque no vamos a escribir nada, estamos haciendo un video. Acá habla de redactar de forma sencilla con ortografía, tampoco porque estamos haciendo un video. Entonces, no hagan ningún documento, solamente hagan el video, eso es lo que le estaba diciendo. ¿Ok? Y por eso es importante, ojalá que los demás escuchen la grabación de esta clase, porque si no se van a confundir, porque obviamente van a tener que hacer todo un documento de todo lo que está ahí, y es doble trabajo, ¿no? Porque igual, para hacer el video, tienen que hacer un libreto, tienen que ponerse de acuerdo, y es lo mismo, ¿no? La exposición es lo mismo que el documento, y ahora lo que yo quiero retroalimentar, insisto, es el resumen y el foro, con base a las normas gramaticales y ortográficas, y esto que está aquí, que es justamente el trabajo en equipo, tenerlo aparte. Bien, si no dicen nada, entonces lo que voy a hacer en este momento es armar los grupos. Nosotros, si queremos, máster, queremos trabajar en un grupo de justamente 4 que ya tenemos, que es la compañera Ana Nina, Omar Sánchez, Jessica Guamán y mi persona. A ver, vamos a anotar. Está Ana, ¿quién más? Está Omar. Omar y Jessica Guamán. Sarita y Jessica. Ajá. ¿Y Jessica está aquí? Sí, Jessica Guamán. No está en este momento, pero aquí la metemos. Ya. Listo. Ok. Listo, entonces ese es un grupo. Lady. Buenas tardes, Miss. Sí, efectivamente, la compañerita como indicaba el grupo, entonces quedaríamos los 4 integrantes pero estaba revisando los compañeros que son integrantes a ver cuáles corresponderían al grupo 2. Estamos 10 integrantes, 9 en este caso.
Sí, haríamos 3 grupos ahorita. Ah, 3 grupos. Ya, listo, Ajá, listo. Eso era mi inquietud, saber cómo iban a quedar, si los demás del grupo hacían un segundo grupo o un tercer grupo. listo. Ya los voy a conectar en la sala. E igual, Carmen dice Katy y Carmen. Katy Tapuy y Carmen Cuello. Katy y Carmen. Ok, listo. Vamos a armar los grupos. Bien, entonces en este momento estoy armando. El grupo 1 va a estar Anita, va a estar Omar, va a estar Sara y Jessica, que no está aquí. Listo. Y Katy y Carmen van juntas en otro grupo. Bien, entonces vamos a iniciar los grupos. Yo voy a ir pasando grupo por grupo. Lo primero es elegir cuál es el conjunto de letras que quiere hacer cada grupo. Insisto, esto cada grupo lo va a elegir. Yo voy a ir anotando internamente porque se puede repetir. Lo importante es hacer la elección. Hoy tiene que quedar elegido y planificar la actividad que van a hacer. Eso es lo que hoy día debe quedar hecho. Sarita, ¿quiere pedir la palabra? Sí, máster, me dice la compañera Jessica Guamán que ella no está en su clase. Creo que no Por le eso tocó. no tengo. Ajá, Me quedaré en los 3, pues entonces. ajá, sí, Listo. gracias. Ok. Ok. Le damos run aquí.